La música norteña retumbaba en las paredes de adobe de la hacienda Los Sauces, ubicada en las afueras de San Miguel de Allende, Guanajuato. Era la noche del 15 de septiembre de 1990, y don Rodrigo Castellanos había decidido celebrar el cumpleaños número 15 de su única hija, Gabriela, con la fiesta más grande que el pueblo recordaría. Las luces de colores colgaban entre los árboles del patio principal, iluminando rostros alegres que bailaban al ritmo de la banda contratada desde Querétaro. El aroma del mole, los tamales y el pozole se mezclaba con el olor dulzón del ponche y el tequila que corría sin límite entre los más de 200 invitados. Gabriela lucía radiante en su vestido color rosa mexicano, bordado a mano por las artesanas del pueblo. Su cabello negro y largo caía en cascada sobre sus hombros, adornado con flores blancas que su madre había recogido esa misma mañana. A su lado, sus mejores amigas del Colegio del Sagrado Corazón reían y bromeaban, ajenas a que aquella noche perfecta se convertiría en la pesadilla que definiría el resto de sus vidas. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Entre los invitados estaba también Roberto Mendoza, el hijo del presidente municipal, un joven de 17 años con fama de problemático, pero que esa noche parecía comportarse. Había llegado acompañado de un grupo de amigos de la capital, muchachos con aires de superioridad que miraban con desprecio las tradiciones del pueblo. Don Rodrigo los había observado con desconfianza desde el momento en que atravesaron el portón de madera tallada, pero su esposa, doña Carmen, le había susurrado al oído que no hiciera un escándalo, que eran tiempos de mantener buenas relaciones con las autoridades. La hacienda era una construcción del siglo XVIII que la familia Castellanos había mantenido con orgullo generación tras generación. Sus muros gruesos guardaban historias de revoluciones, amores prohibidos y tragedias familiares. Algunos de los trabajadores más viejos aseguraban que por las noches se escuchaban pasos en los pasillos vacíos, pero don Rodrigo siempre descartaba esas historias como supersticiones de gente ignorante. Esa noche, sin embargo, hasta él sintió un escalofrío inexplicable cuando pasó cerca de la capilla abandonada que se encontraba en la esquina más alejada de la propiedad. El padre Miguel Ángel Torres, párroco del pueblo, había llegado temprano para bendecir a la quinceañera y se había quedado conversando con los adultos, tomando discretamente de su copa de jerez. Era un hombre de unos 50 años, querido por la comunidad, pero con una mirada que a veces se perdía en lugares distantes, como si cargara con secretos que no podía compartir. Esa noche, varios testigos después recordarían haberlo visto nervioso, mirando constantemente hacia la entrada de la hacienda, como si esperara la llegada de alguien o algo. Cerca de las 11 de la noche, cuando la fiesta alcanzaba su punto más álgido, llegó un invitado no esperado, un hombre de edad avanzada, vestido completamente de negro a pesar del calor sofocante de aquella noche de septiembre. Nadie supo cómo había entrado, simplemente apareció entre la multitud como si hubiera brotado de las sombras. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas y sus ojos, de un color gris apagado, parecían ver a través de las personas. Llevaba en la mano derecha un bastón de madera oscura con incrustaciones que brillaban bajo las luces de la fiesta. Gabriela fue la primera en notarlo. Estaba bailando con su padre cuando sintió la mirada del extraño clavada en ella. Un frío inexplicable la recorrió de pies a cabeza, tan intenso que sus piernas flaquearon y tuvo que sostenerse del brazo de don Rodrigo. «¿Qué pasa, hija?», preguntó su padre preocupado, pero cuando Gabriela señaló hacia donde estaba el hombre de negro,
Este ya había desaparecido entre la gente. La banda comenzó a tocar una de las canciones favoritas de la cumpleañera, La Viquina, y por un momento el incidente quedó olvidado. Las parejas se acomodaron en la pista de baile improvisada sobre el césped del patio. Los niños corrían entre las mesas persiguiéndose unos a otros, mientras las señoras del pueblo chismeaban sobre quién había venido con quién y qué vestidos lucían mejor. Todo parecía perfecto, una celebración digna de ser recordada. Pero entonces, exactamente a la medianoche, sucedió algo que nadie pudo explicar. Las luces comenzaron a parpadear de forma errática, como si una fuerza invisible jugara con el sistema eléctrico. La música se detuvo abruptamente, los instrumentos emitiendo un chirrido agudo que lastimó los oídos de todos los presentes. Un viento helado recorrió el patio, apagando las velas de las mesas y haciendo que las mujeres se abrazaran sus rebozos con fuerza. Y luego, el silencio. Un silencio tan profundo y antinatural que parecía succionar todo sonido del mundo. Los niños dejaron de llorar, los perros que ladraban en la distancia enmudecieron, incluso el canto de los grillos desapareció. Era como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en la realidad misma. Don Rodrigo intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. A su alrededor, vio a los invitados abrir y cerrar sus labios en un pánico silencioso. Algunos intentaban gritar, otros corrían hacia las salidas, pero todos se movían como en cámara lenta, como si el aire se hubiera vuelto tan denso como el agua. Las madres abrazaban a sus hijos sin poder calmar su terror. Los hombres intentaban mantener la compostura, mientras el miedo primitivo se apoderaba de ellos. En medio del caos mudo, el hombre de negro apareció nuevamente, esta vez parado frente a la mesa principal, donde momentos antes Gabriela había soplado las velas de su pastel. Levantó su bastón y lo golpeó 3 veces contra el suelo de piedra. Cada golpe resonó como un trueno en medio de aquel silencio imposible, y con cada impacto, algo cambiaba en la hacienda Los Sauces. Las paredes comenzaron a sudar. No era una metáfora. Las paredes de adobe literalmente empezaron a exudar un líquido oscuro y viscoso que olía a tierra mojada y algo más. Algo putrefacto que hizo que varios invitados vomitaran en silencio. El líquido corría por las grietas antiguas de los muros, formando patrones que parecían letras en un idioma que nadie podía leer, pero que todos sentían en sus huesos. Gabriela, paralizada por el terror, vio cómo el hombre de negro extendía su mano libre hacia ella. Sus dedos eran largos y huesudos, las uñas amarillentas y curvadas como garras. En ese momento, el padre Torres se interpuso entre ellos, su rostro pálido pero decidido. Sus labios se movían en lo que parecía ser una oración, aunque ningún sonido escapaba de su boca. Sacó un crucifijo de plata de debajo de su sotana y lo sostuvo frente al extraño. El hombre de negro se detuvo. Por primera vez desde que apareció, una expresión cruzó su rostro. No era miedo ni respeto, era algo más parecido a la diversión. Inclinó levemente la cabeza, como si reconociera un viejo adversario, y entonces habló. Su voz fue lo único que rompió el silencio, grave y resonante como el sonido de una campana funeral. Han pasado 100 años, dijo en español antiguo, las palabras cargadas de acento que nadie había escuchado desde los tiempos de la colonia. 100 años desde que los castellanos derramaron sangre inocente sobre esta tierra. 100 años desde que encerraron a 27 almas en la capilla y le prendieron fuego mientras rogaban por misericordia. Esta noche, la deuda se paga. Don Rodrigo sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Su abuelo le había contado historias sobre el pasado oscuro de la hacienda, pero él
siempre las había descartado como leyendas exageradas por el tiempo. Según esas historias, durante la Revolución Mexicana, su bisabuelo había sospechado que algunos de los trabajadores eran espías zapatistas. En un acto de paranoia y crueldad, los había encerrado en la capilla junto con sus familias y había ordenado quemar el edificio. 27 personas, incluyendo niños, habían perecido en las llamas. El hombre de negro dio un paso hacia adelante y el suelo comenzó a temblar. No era un terremoto, era algo diferente, como si la tierra misma estuviera respirando. Las losas de piedra del patio se levantaron y cayeron en un ritmo hipnótico, creando un sonido sordo que se sumaba al latido acelerado de 200 corazones aterrorizados. Entonces, de las grietas que se abrían en el suelo, comenzaron a emerger manos. Manos quemadas, con la carne derretida y los huesos expuestos, manos que se aferraban al aire buscando algo o alguien. Los invitados retrocedieron en pánico silencioso, tropezando unos con otros, algunos cayendo al suelo mientras intentaban alejarse de aquella visión de pesadilla. Roberto Mendoza, el hijo del presidente municipal, fue el primero en recuperar la voz. Su grito quebró el silencio como el estallido de un cristal, agudo y lleno de terror puro. ¡Corran! ¡Corran todos! Su voz pareció devolver el sonido al mundo, y de repente el patio se llenó de gritos, llantos y pisadas desesperadas. Las personas corrían en todas direcciones, empujándose, cayendo, pisoteándose en su frenesí por escapar. Pero cada vez que alguien se acercaba al portón de entrada o a cualquier otra salida de la hacienda, una barrera invisible los detenía. Era como chocar contra un muro de vidrio inquebrantable. Los hombres golpeaban con los puños hasta que les sangraban los nudillos. Las mujeres arañaban el aire con las uñas rotas, pero nada funcionaba. Estaban atrapados. Gabriela había perdido de vista a sus padres en el caos. Se encontró acorralada contra la fuente del patio central. El agua que había fluido clara toda la noche, ahora teñida de un rojo oscuro. A su alrededor, las manos seguían emergiendo del suelo, cada vez más, decenas de ellas, creando un bosque de extremidades calcinadas que se agitaban como las ramas de árboles en una tormenta. El padre Torres, aún sosteniendo su crucifijo, comenzó a rezar en voz alta: «Padre nuestro que estás en los cielos». Su voz temblaba pero era firme. Algunos de los presentes se unieron a su oración, aferrándose a la fe como último recurso contra lo inexplicable que estaban presenciando. El hombre de negro levantó su bastón una vez más, pero antes de que pudiera golpearlo contra el suelo, una voz femenina lo detuvo. «¡Espera!». Era doña Carmen, la madre de Gabriela, quien había logrado abrirse paso entre la multitud. Su rostro estaba surcado por lágrimas, pero sus ojos mostraban una determinación férrea. «Si es venganza lo que buscas, tómame a mí. Yo soy una Castellanos por matrimonio, pero mi hija es inocente. Todos estos invitados son inocentes. El pecado fue de nuestros ancestros, no de ellos». El extraño la observó con aquellos ojos grises, sin vida. «El pecado vive en la sangre», respondió, «y la sangre debe ser purificada». Pero doña Carmen no retrocedió. Se arrodilló frente a él, con las manos juntas en súplica. «Entonces llévame a mí, deja ir a los demás. Una vida por 27 no es justo, lo sé, pero es todo lo que puedo ofrecerte». Don Rodrigo gritó el nombre de su esposa e intentó correr hacia ella, pero dos de las manos quemadas lo sujetaron por los tobillos, derribándolo. Se arrastró por el suelo, dejando un rastro de sangre de sus palmas despellejadas, pero no podía alcanzarla. El hombre de negro pareció considerar la oferta. El viento helado que había traído consigo comenzó a amainar,
y por un momento pareció que algo de humanidad cruzaba su rostro antiguo. «Tu valentía es notable», dijo finalmente. «Pero no es tu vida la que se requiere esta noche». Levantó su bastón y señaló hacia la capilla abandonada. En esa capilla yacen los restos de los que murieron, huesos sin nombre, almas sin descanso. Durante 100 años han esperado. Lo que pido no es venganza, es memoria. Las palabras cayeron sobre los presentes como una losa de piedra. El terror comenzó a transformarse en otra cosa: culpa, vergüenza, el peso de una historia que habían ignorado convenientemente durante décadas. 27 nombres, continuó el extraño. 27 historias borradas de los registros, borradas de la memoria del pueblo. Los castellanos los mataron y luego pretendieron que nunca existieron. Sus familias fueron amenazadas para que guardaran silencio. Sus tumbas quedaron sin marcar. Sus nombres fueron prohibidos de pronunciarse. Gabriela, aún contra la fuente, sintió algo cambiar en su interior. El miedo seguía ahí, pero también una comprensión terrible de la verdad. Su familia, su apellido, su herencia, todo estaba construido sobre una atrocidad que había sido cuidadosamente ocultada. El padre Torres bajó su crucifijo lentamente. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó con voz ronca. «¿Qué necesitas para que estas almas descansen?» «Reconocimiento», respondió el hombre de negro. «Que se diga la verdad, que se escriban sus nombres en piedra, que se les dé un entierro digno con todas las oraciones y ceremonias que merecían. Y que cada año, en esta fecha, se recuerde lo que sucedió. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio antinatural y aterrador, sino el silencio de la contemplación, del peso de una decisión colectiva. Don Rodrigo, liberado finalmente de las manos que lo sujetaban, se puso de pie con dificultad. Su traje elegante estaba desgarrado y sucio, sangre manaba de múltiples cortes en sus manos y rodillas, pero su postura era erguida. «Lo haré», dijo con voz clara que resonó en el patio. «No solo yo, todos los que llevan el apellido Castellanos, reconoceremos el crimen de nuestros ancestros. Daremos a esas almas el descanso que merecen. Construiremos un monumento, escribiremos sus nombres, contaremos su historia». El hombre de negro inclinó la cabeza levemente, como si esperara esa respuesta. «Las palabras son viento. Los juramentos hechos bajo miedo son vacíos. Necesito algo más que promesas». «¿Qué?», la preguntó don Rodrigo. «¿Qué más puedo ofrecerte?». El extraño señaló hacia Gabriela con su bastón. «Ella, la nueva generación, que jure sobre su vida y su futuro que cumplirá esta promesa, que convierta el horror de esta noche en el primer paso hacia la redención de su familia». Todos los ojos se volvieron hacia la quinceañera. Gabriela temblaba, el maquillaje corrido por las lágrimas, su vestido rosa manchado de tierra y quién sabe qué más. Era solo una niña, celebrando su transición a la edad adulta, y ahora le pedían que cargara con el peso de 100 años de culpa familiar. Doña Carmen quiso protestar, quiso interponerse una vez más entre su hija y el destino, pero Gabriela levantó una mano deteniéndola. Había algo en los ojos de la joven, una madurez que no estaba ahí cuando comenzó la fiesta. El terror la había transformado, pero también le había dado claridad. «Lo juro», dijo Gabriela, su voz quebrándose pero firme. «Juro por mi vida, por mi futuro, por todo lo que soy y seré, que honraré la memoria de aquellos que murieron injustamente, que sus nombres nunca más serán olvidados, que su historia será contada y que cada año, mientras yo viva, recordaré esta noche y lo que se nos ha exigido hacer». El hombre de negro extendió su mano libre. «Entonces ven, sella tu juramento con sangre». El padre Torres dio un paso adelante. «No, no permitiré que...» «Paz, sacerdote»,
lo interrumpió el extraño sin apartar la mirada de Gabriela. No busco su alma, solo su palabra hecha carne. Gabriela, con piernas temblorosas, caminó hacia él. Cada paso se sentía como atravesar agua espesa. Detrás de ella podía escuchar los sollozos de su madre, las protestas ahogadas de su padre, los murmullos asustados de los invitados. Pero siguió adelante hasta estar frente al hombre de negro. Él tomó su mano derecha con sorprendente gentileza. Sus dedos, a pesar de su apariencia cadavérica, estaban tibios. Del bastón que sostenía emanó un brillo tenue, y una pequeña astilla de la madera se desprendió, afilada como una navaja. Con un movimiento rápido, cortó la palma de Gabriela. Ella ahogó un grito de dolor mientras la sangre comenzaba a brotar. El hombre de negro sostuvo la mano herida de la joven sobre la tierra donde habían emergido las manos calcinadas. La sangre goteó sobre el suelo, y donde cada gota caía, las manos comenzaron a retroceder, deslizándose de vuelta hacia las profundidades de la tierra. Una por una fueron desapareciendo, como si la sangre de Gabriela las estuviera alimentando o liberando. Cuando la última mano se hundió en la tierra, el hombre de negro soltó a Gabriela. «El pacto está sellado», declaró. «Pero recuerden, un juramento roto invocará una maldición 1000 veces peor que lo que han presenciado esta noche. Las almas atormentadas no solo buscarán venganza, buscarán reemplazo. 27 almas por 27 almas». Se volvió hacia la capilla abandonada y por primera vez todos pudieron ver que no proyectaba sombra bajo las luces de la fiesta. Mañana, cuando salga el sol, encontrarán en la capilla lo que necesitan. Los nombres, las historias, todo está grabado en las paredes que el fuego no pudo destruir completamente. Solo necesitan tener el valor de mirar. Comenzó a caminar hacia la capilla, cada paso resonando en el patio ahora silencioso, por razones muy diferentes. A medio camino, se detuvo y se volvió una última vez. Una última cosa. Roberto Mendoza. El joven dio un respingo al escuchar su nombre. Su arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por un terror infantil. «Sí», logró articular. «Tú y tus amigos vinieron aquí esta noche con intenciones oscuras. Planeaban robar, vandalizar, quizás algo peor. Los vi en sus corazones antes de que cruzaran el umbral». Roberto palideció hasta el punto de parecer un fantasma. Varios de sus amigos de la capital intentaron esconderse entre la multitud, pero era inútil. Nosotros, el mal llama al mal, continuó el hombre de negro. Vuestra presencia aquí esta noche no fue coincidencia. Fuisteis atraídos porque vuestras almas resonaban con la oscuridad que impregna este lugar. Considerad esto una advertencia. Cambiad vuestros caminos, o el próximo encuentro con lo sobrenatural no será tan misericordioso. Sin esperar respuesta, el extraño continuó su camino hasta la capilla. Cuando llegó a la puerta derruida, se detuvo un momento. Su silueta recortada contra la luz de la luna, que finalmente había logrado abrirse paso entre las nubes. Levantó su bastón en un gesto que podría haber sido un saludo o una despedida, y entonces simplemente se desvaneció, como humo disipándose en el aire. Por un largo momento nadie se movió. Era como si todos estuvieran esperando confirmación de que realmente había terminado, de que no era otro truco antes del horror final. Pero lentamente el mundo comenzó a volver a la normalidad. Los grillos reanudaron su canto. Un perro ladró en la distancia. El viento cálido de septiembre regresó trayendo el olor familiar de la noche mexicana. Las luces de la fiesta parpadearon y se estabilizaron. La banda, que había permanecido paralizada con sus instrumentos en las manos, comenzó a guardarlos lentamente sin decir palabra. Las mesas estaban volcadas, la comida esparcida por el suelo, el pastel de cumpleaños destruido,
un recordatorio tangible de que lo que habían vivido era real. Doña Carmen corrió hacia Gabriela y la envolvió en un abrazo desesperado, sollozando sin control. Don Rodrigo se unió a ellas, formando un círculo de familia herida pero aún completa. Alrededor de ellos, los invitados comenzaban a reaccionar de diferentes maneras. Algunos lloraban, otros se abrazaban en silencio, algunos simplemente miraban fijamente al vacío, tratando de procesar lo imposible. El padre Torres se acercó a la familia Castellanos. «Déjame ver tu mano, hija», le dijo a Gabriela con voz gentil. La herida en su palma era profunda pero limpia, sangrando menos de lo que debería. El sacerdote sacó un pañuelo limpio de su sotana y lo envolvió alrededor de la mano de la joven. «Esto necesitará puntos», murmuró, «pero has sido muy valiente esta noche». «Padre», dijo don Rodrigo con voz rota, «¿qué fue eso? ¿Qué nos pasó?» El sacerdote suspiró profundamente, de repente luciendo mucho más viejo que sus 50 años. «Es una historia que debí haber contado hace mucho tiempo, una historia que me hicieron jurar guardar cuando llegué a este pueblo hace 20 años. Pero el secreto estaba envenenando a esta comunidad y lo que sucedió esta noche era inevitable». Los invitados comenzaron a abandonar la hacienda en pequeños grupos, mirando constantemente sobre sus hombros, hablando en susurros. Roberto Mendoza y sus amigos fueron de los primeros en irse, corriendo prácticamente hacia sus autos. Nadie intentó detenerlos. El presidente municipal llegaría a su casa esa noche para encontrar a su hijo empacando sus maletas, insistiendo en que necesitaba regresar a la Ciudad de México inmediatamente y que nunca, jamás, volvería a San Miguel de Allende. A medida que la madrugada se acercaba, solo quedaban en la hacienda la familia Castellanos, el padre Torres y 3 familias más del pueblo que tenían una conexión directa con la propiedad. Los Hernández, cuya abuela había sido cocinera en la hacienda durante la Revolución. Los Ramírez, cuyo bisabuelo había sido capataz. Y los García, descendientes de uno de los trabajadores que había muerto en el incendio de la capilla. Don Rodrigo los había invitado a quedarse, sintiéndose obligado a compartir con ellos lo que estaba a punto de descubrir. Cuando la primera luz del alba comenzó a pintar el cielo de rosa y naranja, el grupo se dirigió hacia la capilla abandonada. La estructura había permanecido intacta desde el incendio de 1890, un monumento olvidado al horror. Nadie en la familia se había atrevido a demolerla ni a restaurarla. Simplemente la habían ignorado, cerrando esa sección de la propiedad con arbustos y árboles que habían crecido salvajemente alrededor de las paredes ennegrecidas. Mientras se acercaban, Gabriela sintió que su mano herida palpitaba. No era dolor exactamente, más bien como si algo la estuviera llamando. ¿También lo sienten?, preguntó en voz baja. Los otros miembros del grupo asintieron. Había una energía en el aire, diferente a la de la noche anterior. No era amenazante, sino más bien expectante. La puerta de la capilla, que había estado trabada durante décadas, se abrió con facilidad cuando don Rodrigo la empujó. El interior estaba oscuro y olía a humedad antigua y madera quemada. Las ventanas habían sido selladas con tablones hace mucho tiempo, pero la luz del amanecer se filtraba entre las grietas, creando rayos de polvo dorado que iluminaban parcialmente el espacio. El padre Torres encendió una linterna que había traído de su auto. El haz de luz recorrió las paredes, revelando lo que el fuego había dejado atrás, y entonces lo vieron. Grabados en las paredes de piedra, preservados bajo capas de hollín, estaban los nombres. 27 nombres tallados con lo que parecía ser manos desesperadas, algunos claramente escritos, otros apenas legibles, pero todos ahí. «Dios mío»,
susurró doña Carmen llevándose una mano a la boca. Manuel García Torres, 34 años. María Hernández de García, 29 años. Sus hijos: Luis, 8 años. Rosa, 5 años. Bebé García, sin nombre, 6 meses. La lista continuaba, familia tras familia. Campesinos, trabajadores, sirvientes y sí, algunos que probablemente habían sido simpatizantes zapatistas. Pero también niños, bebés, mujeres embarazadas, gente inocente atrapada en la paranoia y la crueldad de un hombre poderoso durante tiempos violentos. Junto a algunos nombres había mensajes breves grabados. Somos inocentes. Dios nos perdone. Recuérdenos. Era desgarrador imaginar a esas personas, sabiendo que iban a morir quemadas vivas, usando sus últimas fuerzas para dejar alguna marca de su existencia. Don Fermín García, el descendiente presente, cayó de rodillas frente a uno de los nombres. Rafael García Mendoza, leyó con voz estrangulada. Mi tatarabuelo. Mi abuela nos contaba historias sobre él, pero siempre decía que había muerto en la guerra. Nunca supimos. Su voz se quebró y comenzó a llorar abiertamente. Gabriela se acercó y puso su mano vendada sobre su hombro. A pesar de la diferencia de edad, sentía una conexión con este hombre que también había sido engañado por el silencio de generaciones. Lo siento, dijo simplemente. Lo siento mucho. Don Rodrigo estaba de pie en el centro de la capilla, girando lentamente para ver todos los nombres. Su rostro era una máscara de dolor y vergüenza. Mi bisabuelo era un monstruo, dijo finalmente. Y toda mi familia, durante 100 años, ha sido cómplice por mantener su secreto. No solo tu familia, intervino el padre Torres. El pueblo entero sabía, o al menos los más viejos sabían. Pero el miedo y el poder de los castellanos silenciaron a todos. Incluso la Iglesia guardó silencio, y esa es una vergüenza que cargo personalmente. La mañana avanzaba mientras el grupo documentaba cada nombre, cada mensaje. Tomaron fotografías, dibujaron mapas de donde estaba grabado cada uno, tratando de preservar toda la información posible. Era un trabajo meticuloso y emocionalmente agotador. En una esquina de la capilla, debajo de una viga parcialmente quemada, Gabriela encontró algo más, un pequeño nicho en la pared donde alguien había escondido objetos. Había un rosario de madera, una medalla religiosa, un anillo de matrimonio y un pequeño libro de oraciones con páginas quemadas pero aún parcialmente legibles. En la primera página, con letra infantil, estaba escrito: Este libro pertenece a Rosa García Torres. Tengo 5 años y amo a Jesús. Gabriela sostuvo el libro con manos temblorosas. Esta niña, Rosa, de solo 5 años, había muerto aquí. Había muerto aterrorizada, probablemente aferrada a su madre, respirando humo, sintiendo el calor insoportable de las llamas. Y durante 100 años nadie había reconocido su existencia. Nunca más, susurró Gabriela, nunca más será olvidada, ninguno de ellos lo será. Don Rodrigo se acercó a su hija y vio lo que sostenía. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Haremos lo correcto, dijo con voz firme a pesar de la emoción. Hoy mismo comenzaremos. Llamaré a arquitectos, a historiadores, a quien sea necesario. Esta capilla será restaurada como un memorial. Cada nombre será grabado en bronce. Cada historia será investigada y contada. Y transferiré la propiedad de esta parte de la hacienda a un fideicomiso público para que nunca pueda ser destruida o olvidada. Doña Carmen añadió: y pagaremos por misas, por entierros apropiados si se encuentran restos, por todo lo que deberíamos haber hecho hace 100 años. El padre Torres asintió. La diócesis también contribuirá. Es hora de que la Iglesia admita su papel en este silencio. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad.
La historia de lo que había sucedido en la hacienda Los Sauces, tanto en 1890 como en la noche del cumpleaños de Gabriela, se extendió por San Miguel de Allende como un incendio. Algunos descartaban el relato de lo sobrenatural como histeria colectiva o una elaborada invención, pero nadie podía negar la evidencia física. Los nombres en las paredes, los registros históricos que comenzaron a surgir una vez que las personas se sintieron seguras para hablar, los testimonios de los más de 150 invitados que habían presenciado los eventos de aquella noche. Los medios nacionales eventualmente recogieron la historia. Periodistas llegaron desde Ciudad de México, Guadalajara, incluso de Estados Unidos. La masacre olvidada de San Miguel de Allende se convirtió en titular de periódicos. Algunos artículos se enfocaban en el ángulo histórico, otros en lo paranormal, pero todos coincidían en que algo extraordinario había ocurrido. Don Rodrigo cumplió su palabra. Contrató al mejor arquitecto de conservación que pudo encontrar, un hombre de Guanajuato llamado Arturo Vela, especializado en estructuras históricas. Juntos desarrollaron un plan para restaurar la capilla, manteniendo los nombres y mensajes grabados, reforzando las estructuras dañadas, pero preservando el carácter del lugar como sitio de memoria. La investigación histórica reveló más detalles sobre las víctimas. No todos habían sido simpatizantes revolucionarios. Algunos simplemente habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Otros habían tenido desacuerdos con el bisabuelo de don Rodrigo sobre salarios o condiciones de trabajo. La paranoia de la revolución había sido la excusa, pero el verdadero móvil había sido control y poder. Gabriela se convirtió en el rostro público de la causa. A pesar de su juventud, demostraba una madurez y elocuencia que sorprendía a todos los que la entrevistaban. Habló en escuelas, en el ayuntamiento, en eventos comunitarios, siempre con su mano derecha mostrando la cicatriz que había quedado del corte de aquella noche. No podemos cambiar el pasado, decía en sus presentaciones, pero podemos cambiar cómo lo recordamos. Podemos elegir la verdad sobre la conveniencia, la justicia sobre el secreto. Las 27 almas que murieron en esa capilla merecen ser recordadas no como estadísticas olvidadas, sino como personas reales, con nombres, familias, sueños, que fueron injustamente arrebatados. Sus palabras resonaban especialmente con los jóvenes del pueblo. Un grupo de estudiantes del Colegio del Sagrado Corazón, el mismo al que asistía Gabriela, se organizó para investigar las historias familiares de las víctimas. Encontraron descendientes, muchos de los cuales ni siquiera sabían de su conexión con la tragedia. Compilaron historias orales, fotografías antiguas cuando existían, cualquier fragmento de información que pudiera humanizar a aquellos que habían muerto. Uno de los descubrimientos más conmovedores fue hecho por una estudiante llamada Patricia Ruiz. Su investigación reveló que una de las víctimas, Josefina Morales, de 22 años, había sido maestra en una pequeña escuela que los trabajadores de la hacienda habían establecido para sus hijos. Josefina había sido educada en Querétaro y había regresado a su comunidad para enseñar, con sueños de abrir más escuelas en la región. Su muerte había significado el fin de ese proyecto educativo. «Imaginen todo lo que perdimos», dijo Patricia durante una presentación en la escuela. «No solo perdimos 27 vidas esa noche, perdimos todo lo que ellos podrían haber hecho, todo lo que sus hijos y nietos podrían haber sido. Es una pérdida que se extiende a través de generaciones». El trabajo de restauración en la capilla llevó 6 meses. Durante ese tiempo, arqueólogos forenses examinaron el sitio y encontraron restos óseos. Los restos fueron tratados con dignidad y respeto, documentados cuidadosamente,
y finalmente preparados para un entierro apropiado. La ceremonia de reinauguración de la capilla y el entierro de los restos se programó para el 15 de septiembre de 1991, exactamente un año después de los eventos de la fiesta. El pueblo entero se involucró en la planificación. Se decidió que sería tanto una celebración de la memoria como una promesa de nunca olvidar. El día llegó con un clima perfecto. El cielo estaba despejado, el sol brillaba cálido pero no agobiante. Una brisa suave movía las ramas de los sauces que daban nombre a la hacienda. La capilla había sido transformada. Las paredes seguían mostrando las marcas del fuego, pero ahora estaban estabilizadas y protegidas. Los nombres grabados en las paredes habían sido cuidadosamente limpiados y, junto a ellos, se habían instalado placas de bronce con información sobre cada víctima. En el exterior se había construido un pequeño jardín memorial con un monumento de piedra donde estaban grabados los 27 nombres. Bancas de madera permitían a los visitantes sentarse y reflexionar. Era un lugar de paz, pensado para la contemplación y el recuerdo. Más de 1000 personas asistieron a la ceremonia. Estaban los descendientes de las víctimas, muchos encontrándose entre sí por primera vez. Estaban los habitantes de San Miguel de Allende, unidos en su determinación de enfrentar honestamente el pasado de su comunidad. Vía representantes del gobierno estatal, historiadores, académicos, periodistas y curiosos que habían seguido la historia durante el último año. La familia Castellanos estaba en la primera fila. Don Rodrigo, doña Carmen y Gabriela, vestidos con sobria elegancia, conscientes de que este día no era sobre ellos, sino sobre aquellos que habían perdido sus vidas. Con ellos estaban otros miembros de la familia extendida de los Castellanos, algunos que habían viajado desde otras partes de México para estar presentes. La ceremonia comenzó con la misa oficiada por el padre Torres y varios otros sacerdotes de la diócesis. El obispo de la región había venido personalmente y en su homilía ofreció una disculpa formal de la Iglesia por su silencio histórico. La Iglesia está llamada a ser voz de los sin voz, dijo, y durante 100 años fallamos en ese llamado. Hoy pedimos perdón, no solo a las almas de los que murieron, sino a sus descendientes y a toda esta comunidad por perpetuar el silencio que permitió que una injusticia quedara impune. Después de la misa hubo discursos. Don Rodrigo habló, su voz quebrándose varias veces mientras admitía públicamente los crímenes de su bisabuelo y su propia familia por mantener el secreto. No puedo deshacer lo que se hizo, dijo, pero puedo asegurar que nunca más será olvidado. Varios descendientes de las víctimas también hablaron. Don Fermín García, quien había identificado a su tatarabuelo en la pared de la capilla, compartió lo que había aprendido sobre su ancestro. Rafael García era un soñador, contó. Creía en un México mejor, más justo. Eso lo hizo peligroso a los ojos de los poderosos. Su muerte fue injusta, pero su sueño sobrevive en cada uno de nosotros que lucha por la verdad y la justicia. Gabriela fue la última en hablar. Ahora tenía 16 años. Ya no era la quinceañera asustada de un año atrás, sino una joven mujer con propósito. Se paró frente al micrófono, la cicatriz en su mano derecha claramente visible bajo el sol. Hace un año, comenzó Gabriela, su voz clara y firme, celebraba mi quinceañera en esta hacienda. Era una noche que debía marcar mi transición a la edad adulta, y de cierta manera lo hizo, aunque no de la forma que nadie esperaba. Hizo una pausa, mirando hacia la capilla restaurada. Esa noche algo extraordinario sucedió, algo que muchos de ustedes vieron, algo que otros han escuchado y quizás dudan. No estoy aquí para convencer a nadie de lo que experimentamos. Cada persona debe decidir por sí misma qué creer. Pero lo que sí sé,
Lo que puedo afirmar sin dudas es que aquella noche cambió mi vida y la de muchos otros. Antes de esa noche, vivía en la ignorancia. Llevaba con orgullo un apellido sin entender el peso que traía consigo. Disfrutaba de privilegios sin cuestionar su origen. Esa es la comodidad de no saber, de no preguntar, de mantener los ojos cerrados ante verdades incómodas. Pero ya no puedo, no podemos vivir en esa ignorancia. Los 27 nombres que hoy honramos no son solo nombres en una pared. Son Manuel, quien soñaba con ver a sus hijos crecer. Es María, quien cantaba mientras cocinaba. Son Luis y Rosa, niños que jugaban bajo estos mismos árboles. Es un bebé que ni siquiera tuvo tiempo de recibir nombre antes de que su vida fuera arrancada. La voz de Gabriela se quebró levemente, pero continuó. Durante un año he aprendido sus historias. He conocido a sus descendientes. He visto fotografías amarillentas de algunos de ellos. He leído cartas que escribieron. He escuchado canciones que cantaban. Y con cada historia, con cada detalle, la atrocidad de lo que se les hizo se vuelve más clara. No fueron solo asesinados, fueron borrados. Y eso, en muchas maneras, es peor que la muerte misma. Hoy no solo honramos su memoria, hacemos una promesa de que nunca más se permitirá que el poder silencie la verdad, una promesa de que nunca más se enterrarán atrocidades bajo capas de conveniencia y miedo, una promesa de que los nombres de Manuel García Torres, María Hernández de García, Luis, Rosa, Josefina Morales, Rafael García Mendoza y todos los demás resonarán a través del tiempo. Gabriela levantó su mano derecha mostrando la cicatriz. Sellé mi juramento con sangre hace un año. Hoy lo renuevo con palabras ante todos ustedes como testigos. Mientras yo viva, mientras respire, esta historia será contada. Este memorial será cuidado. Y cada 15 de septiembre estaremos aquí, recordando. El aplauso que siguió fue atronador. No era la celebración festiva de una fiesta, sino el reconocimiento colectivo de un momento histórico. Las personas se pusieron de pie, muchas con lágrimas en los ojos, aplaudiendo no solo a Gabriela, sino a todos los que habían trabajado para hacer posible este día. La ceremonia de entierro fue el siguiente acto. Los restos de las 27 víctimas, contenidos en una urna especial, fueron colocados en una cripta construida dentro de la capilla. El padre Torres realizó las oraciones finales y uno por uno, los familiares descendientes colocaron flores sobre la cripta. Era un momento profundamente emotivo, el cierre que había sido negado durante 100 años, finalmente otorgado. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, la multitud se dispersó lentamente. Algunos se quedaron en el jardín memorial, hablando en voz baja, compartiendo historias. Otros entraron a la capilla para ver los nombres y leer las placas informativas que explicaban quién había sido cada persona. Gabriela se quedó hasta el final, sentada en una de las bancas del jardín memorial. Su madre se había acercado varias veces preguntándole si estaba lista para irse, pero ella necesitaba un momento más, un momento para procesar todo lo que había sucedido en el último año. ¿Puedo sentarme?, preguntó una voz suave. Era don Fermín García, el hombre que había descubierto a su tatarabuelo entre las víctimas. Por supuesto, respondió Gabriela, haciéndole espacio. Se sentaron en silencio durante un momento, mirando el monumento de piedra con los nombres grabados. Finalmente, don Fermín habló. Mi abuela murió sin saber la verdad completa de lo que le pasó a su abuelo. Siempre dijo que algo malo había ocurrido, que había secretos que la familia no hablaba, pero nunca supo los detalles. Me hubiera gustado poder decirle, poder darle este cierre. Yo también pienso en eso,
dijo Gabriela, en todas las personas que vivieron y murieron sin saber, cargando con preguntas sin respuesta, pero creo que de alguna manera, donde quiera que estén, ahora lo saben. Sienten que finalmente se hizo justicia. Don Fermín asintió. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? Tu edad. Tienes 16 años y has hecho más por la justicia y la verdad que muchos adultos en toda su vida. Tu familia debe estar muy orgullosa. Gabriela sonrió con tristeza. Ha sido difícil para ellos también. Especialmente para mi padre. Admitir que tu bisabuelo era un asesino, que tu apellido está manchado por sangre inocente, eso destroza algo dentro de ti. Pero él ha sido valiente. Todos hemos tenido que ser valientes. La verdadera valentía, dijo don Fermín, no es no tener miedo, es hacer lo correcto a pesar del miedo, y ustedes lo han hecho. Se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo con la edad. Voy a venir aquí cada 15 de septiembre, declaró, y traeré a mis hijos y mis nietos, y les contaré sobre Rafael García Mendoza, sobre su coraje y sus sueños. Se asegurará de que su memoria viva. Yo también, prometió Gabriela, hasta mi último día. Después de que don Fermín se fue, Gabriela se quedó un poco más. La noche caía sobre la hacienda Los Sauces, pero ya no era la noche aterradora de un año atrás. Era una noche pacífica, llena de esperanza y resolución. Se levantó finalmente y caminó hacia la capilla. Empujó la puerta y entró al espacio ahora tenuemente iluminado por velas que habían sido encendidas durante la ceremonia. Los nombres en las paredes parecían brillar con luz propia en la penumbra. «Gracias», susurró Gabriela. No estaba segura a quién le hablaba exactamente, a las almas de los muertos, al extraño de negro que había iniciado todo esto, al universo mismo. No importaba, solo necesitaba decirlo. Gracias por confiar en mí, por darme la oportunidad de hacer esto bien. Prometo, juro, que nunca dejaré que sean olvidados. Por un momento creyó sentir algo, una presencia cálida, reconfortante, como un abrazo invisible. Quizás era su imaginación, o quizás era algo más. Pero en ese instante, Gabriela sintió una paz profunda. La deuda había sido pagada, la verdad había sido revelada. La justicia, aunque tardía, había llegado. Salió de la capilla y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Sus padres la esperaban cerca del auto, respetando su necesidad de tiempo a solas. Cuando la vieron acercarse, le sonrieron. «¿Lista para ir a casa?», preguntó su padre. «Sí», respondió Gabriela. «Estoy lista». Mientras el auto se alejaba de la hacienda, Gabriela miró por la ventana trasera. La capilla se elevaba contra el cielo nocturno, iluminada por las luces que habían sido instaladas para que pudiera ser vista incluso en la oscuridad. Ya no era un lugar de horror olvidado, sino un faro de memoria y justicia. Los años que siguieron trajeron muchos cambios. Gabriela terminó la preparatoria y decidió estudiar historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis de licenciatura fue sobre los crímenes ocultos durante la Revolución Mexicana y cómo las comunidades pueden sanar a través del reconocimiento del trauma histórico. Su trabajo fue publicado y se convirtió en lectura requerida en varios programas de estudios. El memorial en la hacienda Los Sauces se convirtió en un sitio de peregrinación. Escuelas de toda la región traían estudiantes para aprender sobre la importancia de la verdad histórica. Historiadores estudiaban el caso como ejemplo de justicia restaurativa. Familias que habían perdido ancestros en circunstancias similares durante la Revolución encontraban consuelo en saber que no estaban solas. Cada 15 de septiembre, sin falta, se realizaba una ceremonia conmemorativa. Con el paso de los años, la multitud creció.
Lo que comenzó con unas 1000 personas en 1991 se convirtió en un evento que atraía a 5, 10, 15,000 personas para el año 2000. Don Rodrigo, fiel a su palabra, transformó la hacienda en un centro cultural y educativo. Parte de ella funcionaba como museo, otra sección como espacio para talleres sobre derechos humanos y justicia histórica. Los ingresos se destinaban al mantenimiento del memorial y a becas educativas para descendientes de las víctimas. Roberto Mendoza, el joven que había llegado a la fiesta con malas intenciones, también cambió. Después de aquella noche, abandonó sus amistades tóxicas y se dedicó al trabajo social. Años después, se encontraría con Gabriela en una conferencia sobre derechos humanos y le pediría perdón por sus intenciones de aquella noche. Ella aceptaría su disculpa y reconocería su transformación como otra forma de redención que surgió de aquella noche terrible. El padre Torres continuó sirviendo en San Miguel de Allende hasta su retiro en 2005. En su homilía final, habló sobre la noche de la fiesta y cómo le había enseñado que la verdad, aunque dolorosa, siempre es preferible a la mentira cómoda. Y Gabriela, fiel a su juramento, nunca faltó a una sola conmemoración. En 2010, trajo a su esposo y su hija recién nacida, a quien nombró Carmen Rosa, en honor a su madre y a la niña de 5 años que había muerto en el incendio. Le contaría a su hija la historia desde pequeña, asegurándose de que la siguiente generación entendiera la importancia de la memoria y la justicia. En noches tranquilas, cuando visitaba la capilla sola, Gabriela a veces sentía aquella presencia cálida nuevamente. Nunca más vio al hombre de negro, pero no lo necesitaba. Su mensaje había sido claro, su propósito cumplido. Las almas atormentadas habían encontrado paz, no a través de venganza, sino a través del reconocimiento. La cicatriz en su mano derecha nunca desapareció. Con los años se desvaneció un poco, pero siempre estuvo ahí, un recordatorio físico del juramento que había hecho. Cuando daba conferencias o entrevistas, frecuentemente la mostraba, explicando su significado. Esta cicatriz, decía, es mi conexión con el pasado y mi compromiso con el futuro. Es un recordatorio de que la justicia requiere sacrificio, que la verdad tiene un costo, pero que ese costo siempre vale la pena. La historia de México 1990, la fiesta que terminó en silencio eterno, se convirtió en leyenda, contada y recontada, cada versión añadiendo o quitando detalles, pero el corazón de la historia permanecía intacto. Una noche de terror que se transformó en un movimiento de verdad y justicia. Y así, los 27 nombres que habían sido borrados de la historia fueron restaurados. Manuel, María, Luis, Rosa, Josefina, Rafael y todos los demás ya no eran estadísticas olvidadas, sino personas recordadas, honradas, lamentadas y celebradas. El silencio eterno había terminado. En su lugar resonaba el eco de voces que se negaban a ser silenciadas, que gritaban a través del tiempo: estuvimos aquí, vivimos, importamos, recuérdenos. Y gracias a una joven valiente que cumplió su juramento, así sería, por siempre.